Sí. Usted tiene que irse. Ya. Falta Cristian. ¿Maritza? Sí. Cristian Enrique. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias y las disculpas del caso por no haber comenzado a la hora programada, pero se nos prolongó la mañana y salimos un poco tarde. Pero bueno, ya aquí agradecerle su presencia. Damos inicio a la primera mesa de diálogo, turismo, vía adecuada para el desarrollo sostenible, que será moderada por el señor César Huala, docente académico de esta universidad en el Instituto de Turismo. Doy paso. Bien, muchas gracias Maritza por la invitación. Brevemente, bueno, pedir las disculpas también del caso a la gente que llegó a la hora, a nuestros panelistas que además estuvieron también a la hora. Lamentablemente don Patricio Yáñez de Cernatur tiene que retirarse pronto, de manera que vamos a tratar de ir avanzando rápidamente para que usted pueda a lo mejor abordar algunas ideas y desde ahí ya se tiene que retirarse. Okay. Nos acompañan en esta mesa, entonces, partiendo desde la esquina, mi colega don Cristian Enríquez, él es investigador del Centro de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible del CEAM, ¿cierto? Es profesor también del Magíster en Desarrollo a Escala Humana y de Economía Ecológica de nuestra universidad. Cristian, además, fue director de algunos proyectos vinculados al Destino Siete Lagos, ¿cierto? Y del programa de turismo comunitario, actualmente, del programa de turismo comunitario del CEAM, en un proyecto Corfo. Y es investigador en Brasil de algunos núcleos, ¿cierto?, de investigación, valga la redundancia, en políticas públicas, socioeconomía de organizaciones y laboratorio socioambiental, entre otros. Nos acompaña también, gracias Cristian por acompañarnos esta tarde, nos acompaña también en la mitad don Patricio Yáñez, otro colega, él es administrador de empresas de turismo y licenciado en turismo de esta universidad. Ha trabajado y ha ocupado diversos cargos en el Servicio Nacional de Turismo en Cernatur, como jefe del servicio local también de la unidad de Valdivia, Cernatur Valdivia. Ha sido secretario del Consejo Nacional Provincial de Monumentos Nacionales y actualmente se desempeña como profesional de la Dirección Regional de Turismo de la Dirección de los Ríos y además es un colega que es un docente adjunto, ¿cierto?, en nuestro Instituto de Turismo de acá de la universidad. Y aquí a mi lado me acompaña también, gracias don Patricio por acompañarnos, nos acompaña también aquí a mi lado don Alfredo Almonacid. Él es licenciado en Ciencias Forestales, ¿cierto? Ha trabajado en investigación en bosques de alerce y siempre verde. Desde el año 93 hasta el 97 se desempeñó en la Corporación Nacional Forestal en temas de fiscalización y legislación, apoyando a pequeños y medianos propietarios. Entre el 98 y el 2004 trabajó como consultor independiente en diversos temas vinculados a la conservación de ecosistemas en tierras privadas. Desde el año 2004, Alfredo ha estado vinculado a la ONG The Nature Conservancy, siendo el coordinador y administrador actual del área protegida privada Reserva Costera Valdiviana, aquí en la costa de Corral y La Unión, que probablemente muchos de ustedes ya conocen. Desde allí trabaja con 13 personas más en temas de conservación, relaciones comunitarias, desarrollo local y manejo del contexto político del área.
habiendo, gracias Alfredo también por acompañarnos, habiendo introducido al panel, la verdad es que queremos tener brevemente, les habíamos pedido a nuestros panelistas que abordaran dos aspectos que creemos que son importantes para poder entender cuál es la lógica y ha sido la dinámica del desarrollo turístico regional. Primero, cuál es el rol que el turismo tiene en la región de los ríos como actividad económica, ¿cierto? Como actividad productiva, que en teoría debiera generar beneficios para los habitantes locales, pero también para el desarrollo de las ciudades o de las regiones. Y además, cuál es el aporte que el sector turismo, ¿cierto?, ha hecho al desarrollo regional. Habiendo dicho esas dos preguntas o estos dos grandes temas, entonces entiendo que el modelo con el cual vamos a trabajar es que libremente nuestros panelistas pudieran expresar sus ideas en torno a esos temas. Y después de eso entonces vamos a abrir la conversación más a un nivel de debate o de conversación más allá que de presentaciones propiamente tal. Entonces, don Patricio, partimos con usted. Y bueno, yo le voy a avisar cuando esté pronto sus 10 minutos, si es que se ha alargado en el tiempo. Gracias. Buenas tardes. Voy a utilizar WhatsApp para tratar de postergar la actividad. Me gusta mucho más la discusión académica que las reunionitis que no son muy productivas. Se me hace bien complicado tratar de hablar del impacto que tiene la actividad porque es un tema muy perceptivo, más que medible científicamente, a pesar de que es una cosa muy clara. Viene un turista, gasta plata, se va y deja esa plata acá. El problema es que, a diferencia de otras actividades productivas de exportación, donde la cantidad de libras de salmón y de pulgadas de madera son mucho más precisas de medir con el valor que eso se genera de compra y venta, en turismo se hace muy complicado. Comprenderán ustedes que tratar de medir, de hecho la gran pregunta que todos los años nos hacen, ¿cuántos turistas llegan a la región de los ríos? Entonces yo, con cierta ironía, verdaderamente digo, mira, para eso tendríamos que estar 365 días, 24 horas, 7 días a la semana, en todos los puntos de ingreso, preguntándoles a todos si vienen por turismo. Vámonos al terminal de buses y tendríamos que ir bus por bus, desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y preguntarles a todos, de todos los recorridos, si vienen por turismo. Ahí tendríamos un dato preciso. Entonces, hago eso como aclaración metodológica de la dificultad que significa. De hecho, la Organización Mundial del Turismo tiene estimaciones del impacto del turismo en el mundo. Y con una osadía que hay que reconocer bastante valerosa, reconoce que está como el segundo generador de riqueza en el mundo después de la producción de armas, ¿no? Así que hago esa aclaración. Lo que sí hacemos son mediciones, son sondeos en estivales, ¿no? Tenemos la tradición de veranear en Chile. El 90% del turismo en el país es nacional, sin perjuicio de la cantidad de millones de dólares que aportan los extranjeros, pero fundamentalmente una redistribución de la riqueza de nosotros que gastamos plata en otra región. Por lo tanto, hacemos mediciones de verano y en ese contexto las cifras han sido bastante alentadoras, yo diría, como país, desde los 200.000 turistas que teníamos el año 74, algo así, a llegar al volumen de los 3,5 millones, 3.700.000 aproximadamente el año pasado. Y la verdad es que en Chile deberíamos estar ya en el orden de los 5 millones, ¿no? De acuerdo al capital que tenemos de atractivos y de servicios. Pero ahí entramos en otra discusión que tiene que ver con la calidad de los servicios, la calidad de atención, la saturación de los centros turísticos también, porque tampoco se trata de acoger y saturar todo. Así que en ese aspecto yo les puedo mencionar, en el caso del impacto en la región, ¿no es cierto?, y entrando en cifras relativamente duras y que se midieron en el verano, hablamos de 70 millones de dólares en el año 2014, que se completaría, digamos, ya a diciembre, solamente por concepto de lo que se gasta por estos alrededor de 88.000 pesos per cápita durante una estadía. Eso habla de alojamiento, alimentación, hasta recargas de celular y otras cosas.
y que está dando empleo a alrededor de 3.000 personas directas en la región de Los Ríos. 3.000. Eso contempla el empleo directo e indirecto, como no parece una cifra relevante, ¿no? Pero los servicios, que son alrededor de 502 agencias, alimentación catastrados, ¿sí? Y de alojamiento también catastrado, hay un universo no catastrado e ilegal también importante, da paso a esa mano de obra. Yo creo que más que hablar de cifras, sí quiero relevar el hecho de que los gobiernos regionales, hablemos de los dos últimos ciclos políticos distintos, ¿no? De dos corrientes completamente distintas, situaron, no los últimos dos, los últimos 4 gobiernos regionales situaron al turismo como uno de los 3 elementos de desarrollo económico de la región, lo que es significativo. Y lo plasmaron, ¿no es cierto?, más allá del simple discurso, en una política pública, la primera, la política de turismo, que presenta la particularidad metodológica de, además de recoger una cartera de proyectos bastante inusual, pero muy conveniente para la región de Los Ríos, que es algo que se viene ejecutando durante los últimos 3 años. Así que yo diría que, en resumen, ¿no?, y como primera ronda, el turismo ocupa un lugar importante. Perceptivamente es variable la opinión según la realidad de cada uno, lo que uno ve, los días en que uno sale. A mí me toca salir en verano por cuenta propia a las 2 de la mañana a mirar el barrio Esmeralda, por ejemplo. Y ahí uno puede palpar quiénes son locales, quiénes son externos o en otro tipo de actividades en la costa. Y creo, tratando de ser muy objetivo, que lo que tenemos como actividad turística en la región todavía dista de la capacidad completa a lo que puede llegar como un sector productivo que podría transformarse fácilmente en el primero por sobre el sector forestal, pesquero artesanal, inclusive lácteo. No me cabe la menor duda. El problema es que todavía está un poquito distante de eso, y para llegar a ese punto hay brechas que superar, hay mentalidades que cambiar, hay compromisos que asumir, públicos, privados, y acelerar el discurso con la acción, ¿no? En eso creo que no es un problema de la región, es un problema de cultura nacional. Somos muy lentos, somos muy buenos para hablar y de repente nos enredamos en tratar de hacer las cosas que son más simples de lo que parecen. Yo creo, como ciudadano, que eso es lo que nos falta un poquito todavía. Así que eso lo comentaría como primera. Bien, gracias, don Patricio. Vamos a volver entonces después con la segunda pregunta en términos de los aportes. Seguimos con Alfredo Nasir. Si nos puedes dar tu opinión respecto de cuál es el rol que tiene el turismo entonces en la región de Los Ríos. Sí, yo, tratando de ser fiel, buenas tardes primero, tratando de ser fiel un poco a la respuesta de esta pregunta, y entendiendo también de que de alguna forma la respuesta viene o proviene de la experiencia de trabajo, principalmente los últimos 10 años, a cargo de este proyecto de conservación que es el área protegida Reserva Costera Valdiviana, y que de alguna manera desde su objetivo central, que es la protección del patrimonio natural y cultural que la reserva tiene, vemos como un desafío el cómo traspasar también los beneficios de la conservación hacia las comunidades locales y también hacia la región. Y en ese sentido vemos que el turismo tiene un rol que para nosotros es importante, y como parte de ese aprendizaje creemos que el rol del turismo en la región de Los Ríos debiera ser en principio un motor de desarrollo, claramente. Y como motor de desarrollo también debiera impulsar cambios estructurales y sociales que realmente permitan abordar la actividad de turismo en la región con un sello de clase mundial. Creo que ese es un poco el sueño que de alguna manera se pretende, al menos desde el trabajo que yo vengo realizando ya por 10 años. Y recuerdo que en realidad en algunas reuniones, al alero de lo que fue la Agencia Regional de Desarrollo Productivo,
de alguna manera se veía a la región con una gran oportunidad, porque tiene un potencial enorme para el desarrollo del turismo de intereses especiales, por ejemplo. Pero claramente, como decía Patricio, hay un tema de brechas que también es bastante grande. Por otro lado, creo que también el rol del turismo en la región debiera incentivar de manera transversal la valoración por el patrimonio natural y cultural que tiene la región. Creo que ese es un tema no menor, por cuanto una de las cuestiones que vemos como también importante en este trabajo es que las comunidades locales que viven alrededor de atractivos turísticos han ido perdiendo con gran rapidez temas relacionados a identidad local, a costumbres ancestrales, a costumbres tradicionales. Muchas comunidades se avergüenzan de pertenecer a una comunidad rural o ser parte de una comunidad indígena. Muchas veces también las organizaciones o las instituciones que promueven el turismo en estas comunidades no se hacen cargo primero de respetar a estas comunidades en lo que son. Expongo el caso sin nombrar a nadie. Por ejemplo, el hecho de querer hacer aparecer una comunidad indígena representando lo que son a través de vestimentas, por ejemplo, en donde una trapelacucha se hace con papel plateado. Entonces, de alguna manera, creo que hay cuestiones ahí que chocan y que entran en conflicto respecto de cómo hacer turismo y cómo, de alguna manera, las comunidades también tienen que, si es que lo desean, participar de esto. Eso yo creo que también es un desafío enorme. Por otro lado, creo que también el rol del turismo en la región debiera permitirnos entender la importancia que tienen nuestros recursos naturales para la industria del turismo. Y el cuidado del medio ambiente también como una forma fundamental de promover esta industria, de fortalecerla y de alguna manera también de permitir de esta forma tener un turismo de calidad. Nuevamente, y creo que eso es fundamental también en esta respuesta de cuál es el rol que juega el turismo. Creo que el plantearnos como una región turística nos obliga a mirarnos en lo que somos y en lo que queremos presentarle al visitante. Y creo que esa pregunta, de alguna manera, se ha ido desdibujando en el tiempo porque creo que falta ahí una política que en el último tiempo, a través de la política regional de turismo, creo que se está intentando trabajar en eso. Pero claramente la ciudad de Valdivia creo que es un ícono de cómo se presenta una ciudad para el turismo y por otro lado cómo se gestiona. Conversaba hace un ratito con una de las organizadoras de esta mesa de discusión y claro, ella entra en conflicto con cómo se presenta Valdivia hacia afuera y lo que realmente finalmente le entregamos como producto. Entonces creo que hay un montón de cuestiones en el fondo de que las tenemos ahí, que las entendemos creo que en el discurso, en la teoría, pero en definitiva nos falta el trabajo de campo, el trabajo en el sitio para que efectivamente demos ese gran paso y efectivamente el potencial que tiene Valdivia, porque en ese sentido Valdivia y la región lo tiene. El tema es cómo lo trabajamos para que efectivamente se exprese, seamos fieles a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestra gente y desde esa base hacer un turismo que realmente represente lo que es la región en definitiva. Gracias, Alfredo. Cristian, tú. Agradecer la invitación para estar acá en la persona de Heidi y de Maritza, que fueron las
primeras con las que tuve contactos para que me invitaran y poder estar aquí presente compartiendo algunas ideas, ¿ya? Que surgen en un contexto de un proyecto desde la universidad, pero que no me voy a centrar en hablar del turismo en Valdivia. La verdad, me voy a salir de fuera, porque si hablamos del turismo y lo concentramos solamente en Valdivia, tenemos errores, y hay también otras comunas que están ahí también queriendo ser parte de lo que es la oferta de turismo, ¿no? Yo creo que hoy día, cuando en esta pregunta de cuál es la importancia del turismo en la región, hoy día muchos hablan de la importancia del turismo en la región. Creo que solo los megaproyectos hidroeléctricos, forestales o la piscicultura no ven esta importancia para la región. Y ahí, si nos vamos a todos los que están de acuerdo en que el turismo es importante para la región, la mayoría también mencionan a la biodiversidad y se habla a favor de esta en relación con el turismo. Pero cuando le sacamos la bio y dejamos solamente la diversidad, ¿cierto?, esto no se comprende. Y en este sentido, el turismo es diagnosticado y se elaboran planes, programas, proyectos desde una mirada, desde una economía capitalista, desde una forma capitalista de hacer turismo. O, en el peor de los casos, desde una mirada más socialista, que hoy día es el camino más largo para llegar al capitalismo. O sea, en el fondo estamos desde la misma mirada. ¿A qué lleva esto? A que en pos de la calidad turística se pierda de vista la riqueza de las diversas formas de organizar la actividad turística. En pos de la calidad se pierde identidad, ¿ya? Se usa el discurso de identidad y cultura, pero por otro lado se hacen actos rituales. Por ejemplo, en el caso de Panguipulli, me voy a centrar, invitando a una modelo farandulera por ahí para hacer el lanzamiento de la campaña de invierno en las termas de Coñaripe, que simbólicamente se tiró un piquero en las termas de Coñaripe, y cuando la propia gente de las comunidades le pregunta al alcalde de este municipio ¿por qué hicieron esto?, él responde: para darle glamour al lanzamiento. Y es justamente lo que una otra forma de hacer turismo reclama, porque esta forma convencional de hacer turismo es de apariencia y no de conciencia. No tenemos ninguna conciencia de lo que allí está pasando. Entonces, dicho lo anterior, yo no me quiero referir al turismo convencional o a las formas convencionales que se han venido desarrollando en materia de turismo. Quiero enfocarme en otras formas de organizar la actividad turística para la región. Y lo que quiero discutir aquí, lo que quiero plantearles, quiero dejar claro que no es dogma, no es doctrina, no es pura teoría, tampoco es partido político detrás, sino que es una opción, un trabajo serio, concreto, que se ha venido desarrollando y en el cual hemos venido trabajando, intercambiando y aprendiendo también de la gente que hace turismo en los propios territorios. Yo vengo a hablar básicamente del turismo comunitario, del turismo de intereses especiales, que son las acciones concretas en las cuales hoy día, como Centro de Estudios Ambientales, en conjunto con las comunidades con las cuales estamos trabajando, venimos articulando una propuesta, creemos, distinta, o es lo que nos gustaría creer, ¿ya? El rol de este turismo y cuál es el papel de este turismo en la región es que básicamente se articula en lo que se conoce como por la defensa de los territorios y el rescate cultural. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos aprovechamos de la vitrina que significa el sector turismo para, a partir de allí, colocar ciertos problemas y dar cabida a voces locales que generalmente en las estadísticas convencionales de turismo no aparecen, en las formas de organizar la actividad turística no están, y desde allí estamos tratando de trabajar. Así es que eso es lo que me gustaría comenzar en una primera instancia o en esta primera conversa para colocar el contexto en el cual nosotros estamos y queremos aportar. Perfecto. Gracias, Cristian. Voy a rápidamente pasar al segundo tema, si quieren profundizar algunos aspectos, para luego yo he ido tomando algunas notas acá y me gustaría ya que pasáramos directamente al debate. Debate que, por cierto, queda abierto para que... Entiendo que tenemos una modalidad de conversatorio, de manera que el debate queda abierto para que ustedes puedan expresar sus preguntas
escribirlas si quieren, o cuando haremos el debate al mismo tiempo puedan expresarlas verbalmente y producimos entonces este conversatorio. Seguimos partamos por Alfredo entonces, en términos de los aportes concretos que ha hecho su sector, dice la pregunta, en este caso yo entiendo que es la Reserva Costera Valdiviana. ¿Cuáles son los aportes que ha hecho el desarrollo turístico regional la Reserva? Bueno, primero ser fiel al hecho de que el origen de la Reserva Costera Valdiviana es bastante más largo en términos de tiempo y también de los actores que participaron en proteger o tratar de salvar este territorio que está en la costa de la región. TNC lo compra en el año 2003, luego de que las empresas propietarias se fueron a la quiebra. Y luego, desde el año 2003 hacia adelante, se fue configurando un trabajo bastante serio y creo que desde esa mirada el aporte que ha hecho TNC y desde este proyecto al desarrollo de la región y principalmente alineado con el tema turístico, va primero por relevar la importancia que tiene para la región un ecosistema que estaba amenazado, altamente amenazado, y que tenía y tiene una importancia y una relevancia para su conservación a nivel mundial. Dicho eso, el mero hecho de tener la propiedad bajo un estándar de protección en sí mismo no garantizaba nada, al contrario. Simplemente quizás profundizaba el paradigma de que las áreas protegidas están o se pueden constituir en islas en el fondo, descontextualizadas de su entorno social. Y en ese sentido, uno de los desafíos que asumimos y que venimos trabajando desde hace mucho tiempo es cómo desde un proyecto como este, que es principalmente un área protegida, se puede constituir luego en un referente de conservación en donde haya una fuerte integración del actor social, tanto local, como también a nivel político, comunal y regional. En ese sentido, creo que uno de los aportes más importantes es el establecer un trabajo asociativo, colaborativo, altamente coordinado y articulado con los distintos actores que de alguna manera tienen interés o bien están mandatados jurídicamente para intervenir en el territorio. Creo que hemos tratado de implementar ciertos modelos que pueden constituirse en referentes para luego influir en el modelamiento de políticas públicas o bien simplemente en la creación de herramientas destinadas a mejorar la gestión en el territorio. En ese sentido, en lo más local hemos establecido un sinfín de acuerdos y convenios de cooperación tanto con actores locales como con instituciones públicas y privadas. Y hemos también promovido la creación y generación de organizaciones a nivel local que eventualmente trabajen en asociatividad con la reserva. En este sentido, el tema turístico sigue siendo un tema importante. Creemos que puede ser una actividad, si no la más importante, al menos complementaria para poder permitir que los ingresos familiares de las personas que viven en el sector aledaño a la reserva y ahora el Parque Nacional Alerce Costero sea un motor para su desarrollo. Pero nuevamente, y reitero esto, yo creo que sin perder de vista de que las personas que viven ahí lo han hecho históricamente, incluso durante mucho más tiempo que la reserva y el Parque Nacional. Por lo tanto, creo que ahí hay una responsabilidad respecto de cómo promover también sus propias costumbres, de cómo hacer un rescate de ellas. Y siento de que en ese sentido todavía falta, y creo que hay una oportunidad también de trabajo en eso,
de rescatar este sentimiento de orgullo de las personas de lo que son, de lo que han hecho sus ancestros, y eso poder mostrarlo al mundo. De hecho, también le comentaba que hace muy poco apoyamos la venida de un grupo de cocineras del sector de Huiro y de Chaihuín, y ellas querían presentar en el evento Sur Mujer, en un evento de cocina que hubo público, querían presentar recetas que de alguna manera, afortunadamente nuestra chef que estaba apoyando, les dijo lo siguiente: o sea, ustedes si quieren presentar un plato de pescado frito con ensalada a la chilena y papas cocidas, van a presentar algo que cualquier persona en cualquier restaurante de Chile lo puede tener. Pero si ustedes presentan algo de sus recetas que en el fondo mantienen ahí un poco escondidas porque sienten vergüenza eventualmente de presentar esas recetas, eso es lo que finalmente les da valor y tiene valor para la gente que viene a conocer el sitio. Un loco apanado, por ejemplo, y adobado con especies que ellas sacan del borde costero, de algunas especies vegetales que tienen ahí, que usan como especies alternativas a las que normalmente se usan. Ese es el valor que queremos buscar. Pero ese es el valor que ellas no saben que lo tienen, que lo tratan de esconder y que de alguna manera se avergüenzan de ello. Por eso creo que en el fondo esa línea de trabajo es una de las líneas de trabajo que queremos profundizar y que de alguna manera creemos que también es parte de nuestro aporte desde la Reserva Costera Valdiviana hacia el desarrollo del turismo en la región. Gracias, Alfredo. Seguimos con Cristian. Ya. Bueno, el aporte del sector en este sentido desde la universidad, desde el SEAM, desde algunas instancias también desde el Instituto de Turismo, ¿cierto? Podríamos destacar algunas cosas que ha sido que el aporte, creo que primero ha sido no en sacar la figura de que turismo es solo los que se desplazan, ¿ya? O sea, siempre esta idea constante de que turismo es los que viajan, los que se desplazan, siendo que turismo también es quien recibe, ¿ya? Entonces, desde esta un poco clásica definición de turismo que tenía la OMT, del desplazamiento de las personas fuera de su lugar de residencia, ¿cierto? Hoy día que ha mejorado eso ya, porque ya no lo está viendo como la industria, sino que esta definición de la OMT está entregada como un fenómeno social, cultural, económico, ¿cierto? Ambiental. Creo que se ha avanzado, pero todavía sigue haciendo hincapié en los que se desplazan. Y esta última definición está enfocada más en el gasto del turista, ¿cierto? En el gasto turístico. Y a mi juicio los turistas no solamente dejan plata, dejan también otras cosas, dejan una huella, ¿cierto? Que podría ser ecológica, podríamos decir también, y medirla también en esos ámbitos. Decir que desde el año más o menos 2007 venimos trabajando con un grupo de gente en materia de turismo comunitario, en materia de turismo de intereses especiales, que surge a partir básicamente esto de la crítica a un turismo convencional que va a transitar para ideas, para algunas propuestas, ¿cierto? Y para alguna práctica, en lo cual estamos tratando de implementar hoy día. Una práctica que se sustenta en una crítica, ¿cierto? Crítica que intenta desmontar imaginarios, que intenta mostrar aquello que no se quiere ver del turismo, ¿cierto? Es en lo que estamos trabajando. Es un equipo diverso de gente en la que está trabajando, ¿ya? Mucha gente que ha estado trabajando tanto desde los territorios como desde acá la universidad que va. Este último tiempo estamos todas las semanas en el territorio de Panguipulli, en distintas comunas, o sea, en distintas comunidades, en distintos territorios trabajando, siempre al menos 2, 3 desde el equipo. En este trabajo, como les digo, con un grupo grande de equipo de trabajo, se han levantado, por ejemplo, principios participativos que definen qué es calidad turística. No que venga personas de afuera a decir qué es calidad turística, sino que la propia gente define qué ellos entienden por calidad turística. Y esos principios hoy día se están trabajando, ¿cierto? Se están colocando un poco un estudio desde el apartado jurídico y legal para transformar y proponer a partir de estos principios de calidad turística un proceso de autocertificación local en materia de turismo. O sea, que las propias comunidades vayan ganando más peso político y definir qué es calidad, qué no es calidad, ¿ya?
Se viene también trabajando y venimos aportando con una otra forma de organizar la actividad, no tanto en el consumo, sino que más bien en el ahorro. Y hemos tratado de venir trabajando la propuesta de fondos rotatorios, ¿ya? Que los fondos que la propia grupos o asociaciones van juntando de dinero, ¿cierto? Y se los van autodistribuyendo entre ellos mismos, estableciendo ellos los plazos, cuánta plata se presta, ¿cierto? Y todo eso en pos de poder ir mejorando sus emprendimientos turísticos. Se han diseñado de manera participativa productos turísticos de base comunitaria. Ya se ha acompañado el proceso, pero que los define la propia comunidad. Y aquí hay otra cosa importante, porque se sale de lo convencional del turismo, de entender que el turismo era atractivos naturales, cuando en este contexto, en este tipo de turismo, los atractivos pueden ser la convivencialidad que se da en las propias comunidades, y no necesariamente estamos dependiendo del lago, del volcán, ¿cierto? Porque entiendo que muchos de estos municipios que están ahí no quieren convertirse en otro Pucón, no quieren ser un Viña del Mar, no quieren ser un turismo de sol y playa, quiero decir con esto, ¿ya? El gran logro que se ha dejado que creo que este ha sido un gran logro, la verdad, el colocar que los recursos no son solo naturales, sino que también son culturales, ¿cierto? Y en esto, si nosotros nos paramos y nos miramos en un contexto latinoamericano, qué es lo que está haciendo Bolivia, qué es lo que está haciendo Ecuador, qué es lo que está haciendo Perú, qué es lo que hace Brasil, que básicamente su trabajo, sus políticas de turismo están mucho más enfocadas en lo cultural, ¿cierto? En el proceso que ha venido detrás de eso, que en lo meramente natural, ¿cierto? Los recursos naturales. No quiero decir que con esto que hoy día tenemos que dejar los atractivos naturales, ¿cierto? Y tenemos que ir hacia lo cultural, pero en cierta medida como se ha ido posicionando la actividad turística y cómo se ha venido desarrollando, creo que a puro marketing nomás. Nosotros recorremos Chile y todo eso, y las Torres del Paine pueden ser muy lindas, pero tenemos muchos lugares más bonitos que las Torres del Paine y con capacidad de atraer recursos, como convertirse en recurso atractivo potencial, ¿no? Y ha sido marketing, básicamente, el esfuerzo que se ha hecho allí, ¿ya? Este mes estamos probando los productos turísticos con la gente, llevamos grupos, inclusive estudiantes del magíster, de este magíster han ido a visitar el territorio, ¿cierto? A probar y vivenciar este turismo comunitario. Estamos llevando gente de otras comunidades, de otros territorios, de la cuenca del lago Ranco, por ejemplo, que están interesados en conocer este proceso. Hay gente de acá, de Mariquina, que también está interesada en ir a conocer este proceso de este trabajo, y no somos solo nosotros los que les contamos, sino que los llevamos directo donde están las personas que vienen haciendo. Estamos siendo casi un intermediario que lleva a la gente, básicamente. Entonces lo que hemos venido haciendo también, y creo yo, es colocar un poco de manera seria, concreta, con investigaciones, con publicaciones, desde el punto de vista desde la universidad también, otras formas de organizar la actividad turística y colocarlas allí, y colocándonos al servicio también de comunidades, sin perder y dejar de lado que también nosotros tenemos intereses, ¿ya? Tenemos ciertos intereses y los llevamos y los queremos y los llevamos también con nosotros, ¿ya? Entonces, básicamente esto ha sido un poco, creo yo, el aporte del sector de lo que hemos hecho, que es un poco mirar el turismo desde la vereda de enfrente, desde otra mirada, desde cómo se ha venido trabajando convencionalmente. Gracias, Cristian. Don Patricio. Una de las maravillas de esta actividad, que no es solo económica, es social, cultural, es que no está restringido solamente a un productor. El que produce vino, nosotros no nos podemos meter a producir vino, que hay que ser especialista. Y lo mismo pasa con otros sectores productivos. No cualquiera se mete en minería ni en salmonicultura. Hay que saber del tema. Bueno, la gran particularidad que tiene el turismo es su capacidad democrática de participación. Todos pueden participar, todos pueden opinar. Es la maravilla, ¿no? Ahora bien, en ese contexto lo que voy a mencionar es la visión desde la perspectiva de Estado. Porque aquí hay perspectivas municipales, privadas, ONG, académicas, empresariales, etcétera. Y desde esa perspectiva yo diría que la contribución tiene un orden histórico, y el primer punto tiene que ver con el posicionamiento del sector productivo turismo en la provincia de Valdivia primero
donde se hizo fuerte trabajo y mucha discusión para convencer al propio territorio, a nosotros como habitantes, que el turismo era un sector económico y no un vacacioneo y un ver gringos con charlas y máquinas de fotos, por una ignorancia tremenda como ciudadanos de respecto a lo que la actividad turística es. El posicionamiento al interior de las propias autoridades que estábamos trabajando en ese tema. Tratar de convencer que es una actividad con altos grados de complejidad. Cosa que yo creo que se heredó a la región de los ríos y las distintas autoridades que hemos tenido, al grado de lo que yo ya les señalaba, de tener este posicionamiento a través de este instrumento perfectible, criticable, malo, lo que ustedes quieran, pero un instrumento ordenado en las pocas regiones en Chile que lo tiene. Posicionamiento, de que por lo menos la palabra turismo suene con un poco más de respeto, con mucha participación, que alcaldes, concejales, ciudadanos, empresarios, críticos, academia, que todos estemos hablando un poco de turismo ya es un logro tremendo. Yo creo que eso es una primera cosa a nivel de conciencia. Porque si hablamos de conciencia turística, no conozco ningún lugar del mundo que tenga conciencia turística. Como medianamente experto que me puedo preciar de ser y a un par de kilómetros recorridos en 30 años, creo tener un poco la autoridad para decirlo en propiedad. La conciencia turística es una utopía. Se puede uno acercar a tener conciencia de amar su territorio, de respetarlo y de ponerlo a disposición de las visitas que también lo quieran respetar. La conciencia turística no se logra nunca, no es algo que uno dice, listo, por fin tenemos a toda la comunidad con conciencia turística. Eso no existe, es un proceso continuo y cuando ustedes vean a alguien botando colilla de pucho en la calle, se dan cuenta que es una utopía. Sí podemos, ¿no es cierto?, mentalizarnos sobre el rol como anfitriones, porque nosotros no botamos colilla de pucho en nuestra casa, ni los papeles, ¿no es cierto?, ni las boletas, ni tiramos por las ventanillas de los autos los papeles. En la casa la cuidamos. Bueno, no veo la diferencia entre nuestra casa y nuestra ciudad o nuestra región. Yo no la entiendo diferente. Pero bueno, es el posicionamiento, a eso voy, de por lo menos tratar el tema para que ahí apuntemos como sociedad a resolver brechas. En segundo lugar, está fuera del posicionamiento, está la asociatividad. Como Servicio Nacional de Turismo se nos hacía un soberano lío tratar de tener interlocutores. Porque como tantos empresarios, tantas comunidades, tantos municipios, tratar de entenderse con alguien era un verdadero problema. Y ahí se generaron entonces gremios, generados por interés del territorio. Cámaras, asociaciones, etcétera. Comunidades de hecho y de derecho, con los cuales poder dialogar, porque uno no puede dialogar con 500 empresas para tratar de definir de común acuerdo qué es lo que queremos trabajar. Así que también el concepto asociativo es un segundo elemento que yo creo que se incorporó con algún grado de dificultad. Creo que todavía queda bastante que escalar en eso en los gremios turísticos de la región de los ríos, bastante en los liderazgos, en los planes de trabajo, en la fidelidad de los asociados para respaldar a sus directivas, etcétera, en la fijación de sus objetivos. El tercer elemento, pero está en proceso, lo mismo que ese posicionamiento perpetuo. El tercero tiene que ver con la planificación. La improvisación en esto trae consecuencias muy graves y pasa la cuenta muy rápidamente cuando nos ponemos a improvisar estos temas. Yo me imagino cómo sería la producción de vino si no hubiera ciertos estándares. Es decir, no tendríamos el prestigio que tenemos en el mundo como de los mejores vinos del país, porque hay exigencias que impone el Estado, pero sobre todo hay exigencias que se impone el mismo sector productivo. Entonces, y porque hay una planificación de actuación conjunta, habrá rivalidades entre ellos, es otra historia, pero se sale como país conjunto a vender vino. Y por Dios que tenemos buen posicionamiento. En el turismo pasa algo similar. Si nos ponemos a planificar aquí esto, allá esto otro, que aquí, acá, que esta vocación por este otro lado, es un desorden que nadie entiende. Fíjense que tenemos la maravilla de tener esta región con una diversidad, un inventario, pero soberbio, de recursos naturales, culturales y artificiales. Es impresionante, es tan grande el inventario que se nos hace difícil decir qué es lo que queremos mostrar. Podemos tener discusiones muy largas, sin embargo, la selva valdiviana como concepto endémico que abarca desde el Biobío hasta Aysén
Y Argentina tiene su centro, su epicentro aquí. Y después de un largo trabajo se pudo hacer entender a toda la comunidad por fin de que la selva valdiviana es un tema endémico. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo cuidarlo? ¿Qué normas poner? ¿Qué capacidades de carga? Sin duda. Pero ese es nuestro sello. Ahora, para venderlo, para posicionarlo, para exportarlo, hay un trabajo largo que hacer. No es llegar y poner, vengan todos aquí a hacer pedazos a los bosques. No se trata de eso, pero se trata de usar con inteligencia casos como se han hecho en otras partes del mundo. Pero planificación es el otro tema, y eso redundó entonces en este instrumento política regional que se tiene que ir actualizando, que es dinámico y que hay que ver cómo están las situaciones. De hecho, yo diría que ya la política regional requiere una actualización inmediata, ¿no? De los últimos 3 años ya han habido cambios que hacen eso. Pero eso es lo importante. La improvisación es altamente peligrosa y tenemos centros turísticos que están pagando las consecuencias en el país. También tenemos los recursos. Algunos de ustedes podrán haber sido testigos de lo que significaba tratar de hacer turismo y gestión pública sin ni un peso. Ahí no lo voy a echar la culpa a Puerto Montt, como muchos le echaban, porque éramos región y una excusa burda. Hoy día tenemos plata. Y esa plata se está usando justamente en gestión turística. Gestión que por lo demás no tiene resultado en una hora, ni en un día. Si ustedes van a pedir plata al banco para construir un hotel o un restaurante, no van a tener retorno antes de 5 años. Jamás lo van a tener, salvo que tengan ese olfato de darle el palo al gato, que es muy ocasional, muy excepcional, pero antes de 5 años no hay retorno a inversión. Bueno, esto otro también no difiere mucho. Y si medimos, que a mí no me gusta mucho hablar de cifras, de lo que era, lo que somos, había un crecimiento notable, no un desarrollo, un crecimiento en cifras. Y sí, yo creo que esos son los elementos. Recapitulando un poco, tiene que ver con el posicionamiento, con la planificación, con la asociativa, planificación y con recursos. Bien, gracias, don Patricio. Yo ahora voy a tomarme la palabra 1 minuto, porque quiero traer algunas ideas a la mesa y luego abrir el debate ya directamente para que podamos conversar. Es bien interesante. Aquí yo creo que pueden haber distintas miradas, pero estamos todos de acuerdo en el fondo en los beneficios que puede traer el turismo, ¿cierto? Hemos tenido una mirada académica, con trabajo en el campo, hemos tenido una mirada desde el sector público con una trayectoria de trabajo en el campo también, y hemos tenido la mirada de la ONG que está trabajando directamente con comunidades, todos ellos con un elemento que cruza el trabajo y que es el desarrollo turístico. Se habla de los beneficios económicos, ¿cierto?, que tiene para la región, $70 millones aproximadamente en el 2014, más de casi 4 millones de turistas entrando a Chile, ¿cierto?, con un gobierno regional que está empoderado con el tema. Don Patricio hablaba sobre lo bien que hace el turismo de la región, pero también la existencia de algunas brechas importantes, ¿cierto?, brechas que podrían imposibilitar nuestro avance hacia el primer lugar. Y yo ya pongo una primera pregunta sobre la mesa, y es, bueno, ¿cuáles son estas brechas y qué hacemos? Porque en el fondo usted dice que acelerar el discurso, pero el discurso, ¿cómo lo aceleramos? Porque estamos todos de acuerdo con que hay que acelerar el discurso, la práctica, que hay que acelerar la práctica porque el discurso está, pero ¿cómo lo hacemos en lo concreto para acelerar esa práctica, ¿cierto? Alfredo mencionó los beneficios que genera esto para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de las comunidades, y puso en tela de juicio y puso sobre la mesa cosas interesantes que tienen que ver con cómo el turismo puede contribuir a revalorizar la cultura, pero también cómo puede constituir un elemento que pone precisamente la cultura en riesgo, ¿cierto? Y lo que yo me pregunto aquí es, bueno, ¿está entonces el turismo efectivamente contribuyendo al rescate de la cultura, o más bien está instrumentalizando la cultura? Ese es un segundo aspecto que quiero dejar sobre la mesa. Y Cristian finalmente nos habla de cómo el turismo en el fondo va mucho más allá de una mirada económica, de cómo entender el turismo desde una mirada a partir de la cual seamos capaces de reinventar o de fortalecer. Cristian hablaba concretamente de el desarrollo turístico como un medio de gobernanza y de autogestión, hablaba de algunos ejemplos como los fondos rotatorios, etcétera. Y claramente hay una mirada distinta, una mirada que no tiene que ver con entender al turismo necesariamente como una actividad económica. Y mi pregunta tiene que ver, bueno,
En ese contexto, ¿el turismo entonces está efectivamente contribuyendo al desarrollo rural o es más bien parte de una estrategia integrada? Eso lo pongo sobre la mesa. Para cerrar entonces estas 3 intervenciones, yo veo que aquí tenemos 3 actores, público, privado, o ONG, academia, cada uno con una trayectoria de trabajo local, cada uno con una mirada bien específica, el turismo como eje del desarrollo, el turismo como un eje para la conservación, el turismo como un eje para el fortalecimiento de las organizaciones, ¿cierto?, de la cultura. Tenemos todos una mirada más o menos colectiva, ¿cierto? Perdón, cada uno una mirada individual, pero si sumamos estos 3 elementos podemos tener una mirada colectiva. La pregunta entonces es, bueno, ¿cómo hacemos para que estas 3 miradas efectivamente hagan del turismo un turismo modelo como esta región se viene planteando, como la región modelo? ¿Qué tenemos que hacer? Dejo abierto entonces para que a lo mejor partan ustedes abordando algunos aspectos. Disculpen si fui muy diverso con muchas cosas, pero yo creo que tratar de, para que no me escuchen más a mí, pues para escucharlo a ustedes. Y luego, bueno, por cierto, las preguntas quedan abiertas al público también. Está abierta la mesa. Y está abierto el micrófono. Bueno, por mi parte creo que hay un tema que no se dijo, pero creo que pienso que también es fundamental para ordenar un poco la discusión. En la práctica, en la medida en que no haya una planificación territorial que sea vinculante, creo que los conflictos de uso del territorio en función de los distintos intereses van a ser permanentes. De hecho, hace muy poco pusimos en discusión al gobierno regional el tema de que se estaban solicitando concesiones de uso para la engorda de salmón offshore, prácticamente toda la costa de la región de Los Ríos. Y eso está pendiente de resolverse. Ahora, desde el punto de vista institucional, nosotros no nos oponemos a que exista un desarrollo de ciertas actividades industriales o productivas, en la medida en que esas actividades sean realizadas de una manera armónica y equilibrada con lo que el territorio o la vocación del territorio tiene, y esa vocación de territorio en el fondo de alguna manera ha sido relevada por los distintos procesos de participación ciudadana en que en el último tiempo se han ido desarrollando. Tenemos el tema de la propuesta de macrozonificación de borde costero, en donde ha existido esta participación, pero lamentablemente esos procesos son o han sido bastante lentos, lo que no permite tener claridad, por ejemplo, de cómo se va a instalar, por un lado, propuestas de conservación o de uso sostenible de los recursos marinos en una parte del territorio, versus estas solicitudes que son evidentemente altamente demandantes de recursos y también, si no se gestionan bien, bastante problemáticas desde el punto de vista ambiental. Así que creo que en ese sentido uno de los aspectos que sí nos está imponiendo como parte de las brechas es que efectivamente abordemos el territorio de una manera integral y bajo un esquema de planificación que sea vinculante. Y esto creo que es válido para todas las actividades productivas que se están desarrollando actualmente en la región. Cristian, Patricio, no sé si... No, yo escucharía preguntas, la verdad, también, ¿no? Para que vamos con... Yo entonces voy a... Bueno, ¿hay alguna pregunta? De lo contrario, allá hay una pregunta ya y luego vamos a ver. Mientras tanto, me gustaría, en esta lógica, me parece bien interesante lo que plantea Alfredo respecto de la planificación territorial y cómo finalmente hay que hacer convivir distintos sectores económicos, unos con más impactos que otros. Don Patricio, mi pregunta entonces para usted, ¿cuál es la mirada de Senatur respecto de este? Porque no es la primera vez que el turismo como industria se ve amenazada por el crecimiento de otras actividades. ¿Cuál es la mirada de Senatur respecto de cómo impacta sobre el borde costero, por ejemplo, o sobre comunidades aledañas, ciertos proyectos
ya sean energéticos, proyectos vinculados a la salmonicultura, etcétera. ¿Cuál es la mirada de la institucionalidad pública al respecto? Es compleja porque... A ver, yo creo que también comparto el que la utilización de instrumentos de planificación territorial del Estado está dividida en dos, las vinculantes y las no vinculantes. Y las vinculantes son bastante pocas. Plan regulador, prácticamente el plan regulador fundamentalmente. Y tenemos otros no vinculantes como el Plan Regional de Ordenamiento Territorial PROT, que en realidad muchos no entendemos por qué fue consultivo y no vinculante. Ese PROT pretendía justamente reconocer las vocaciones de un territorio y armonizarla. Yo no quiero pecar de fundamentalista porque creo que los excesos no son buenos para nada, pero en un espacio, llámese región de los ríos o los lagos o Aysén o Magallanes o lo que sea, yo creo que se puede intentar la discusión de ver cómo conviven sectores productivos. Ser excluyente, decir yo lo único que aquí voy a producir son monedas de oro, me parece un poquito absolutista. Ahora, que esas monedas de oro se superpongan con monedas de plata, se genera una crisis bastante grande. Y han habido ejemplos muy claros de esas crisis. Por un lado, yo creo que hay que separar, ¿no es cierto?, el mal uso de la institucionalidad pública por parte de proponentes o titulares de proyectos que en el país lo han hecho de muy mala manera, ¿no? Han presentado el proyecto de una forma muy mañosa, obviando el tremendo valor que tienen las comunidades locales en opinar sobre qué destino quieren tener. Eso yo creo que por la vía violenta muchas empresas pequeñas, medianas y grandes lo están aprendiendo. No creo que haya todavía algo muy claro. Por ejemplo, supe de una producción energética que en el norte, recientemente, que decidió generar compensaciones a través del aporte del 3% de todas las utilidades perpetuas para la comunidad afectada. Yo supongo que la comunidad probablemente no le llegue más, porque por lo menos van a ser parte de los beneficios. Si es una medida justa o no, tema de discusión, ¿no? Pero estoy hablando del cambio de mentalidad de las empresas, decir, mira, a esta comunidad le vamos a regalar una cancha de fútbol. O sea, es casi un chiste, es una ofensa, ¿no? Entonces, yo creo que en ese término, yo creo que hay que tener un poco de altura de miras y no ser tan excluyente, ni tan fundamentalista, ni tan extremo. Yo tengo valores ambientales, en lo personal probablemente no sean los óptimos, pero realmente tengo un aprecio por la naturaleza y reconocer que tengo vida gracias a esa naturaleza. Así lo reconozco y lo deberíamos reconocer todos, supongo yo. Y aún así creo que los sectores productivos, hay algunos que son absolutamente incompatibles, supongo yo, pero desde la perspectiva que ocupan un mismo espacio, espacios vecinos, ¿no? y se chocan, que contaminan bastante. Pero el caso de estos instrumentos apuntan a eso, apuntan justamente a hacer un ordenamiento, a excluir sectores productivos y a incluir sectores productivos determinando los espacios adecuados para ello y las reglas del juego. Otro tema tiene que ver también con la calidad de empresarios que podamos tener en cuanto a respetar los compromisos que deciden establecer. La normativa de Estado no puede estar resolviendo todas las cosas. O sea, imagínense, tenemos 20.000 leyes en Chile. ¿Quién se las sabe de memoria? Y el Estado nos dice, los tribunales nos dicen, usted tiene que sabérselas de memoria. Es imposible hacer eso, pero más allá no podemos estar pensando que el Estado nos tiene que estar regulando todos, y es un tema de conciencia como país, como persona, que no nos tienen que decir, ¿sabe qué? No bote papeles en la calle porque lo vamos a multar. Me parece primitivo. Es como no se nos ocurre a nosotros que no podemos botar ese papel habiendo un papelero a 50 metros. Eso va desde la microescala hasta la macroescala empresarial en las prácticas, buenas praxis o malas praxis.
No nos pueden estar señalando como niños a través de reglamentos cómo tenemos que hacer las cosas. Y lamentablemente tiene que ser así. No tenemos una madurez ciudadana como cultura nacional todavía suficiente, y creo que como chileno lo puedo decir en propiedad, estamos distantes bastante de eso como para que tengamos que prescindir de los reglamentos. De esa manera, entonces, tratar de pensar en armonizar sectores productivos tiene que ser a través de la ley. Y de ahí en que no puedo entender que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial haya sido consultivo y no vinculante. Por lo tanto, hay una debilidad importante en eso porque nos tienen que marcar las reglas del juego para poder acatarla. Y si no, yo no me imagino la anarquía territorial que habría si ni siquiera hubieran planes reguladores. Yo me quedaría con eso. Sí. Bien, ya, gracias. Vamos entonces, allí hay una pregunta y luego allá atrás hay otro. Bueno, primero no era exactamente una pregunta, pero... Perdón, ¿cuál es su nombre? Juan Schlatter. Yo soy jubilado aquí de la Facultad de Ciencias Forestales. Fui profesor de ordenamiento territorial durante 10 años. Yo leí algunos de sus libros, además. No lo conocía en persona. Bueno, un gusto. Voy a... justamente con alumnos hicimos el plan de ordenamiento territorial de la comuna de Puerto Varas. Normalmente trabajamos con la región de Valdivia, pero también algunos escogieron Puerto Varas, entonces le dejamos la libertad de hacerlo. Bueno, me acuerdo que Puerto Varas, que hoy día es un polo turístico atractivo, que tiene turistas durante todo el año, llueva o no llueva. Claro, fluctúa en verano hay más y en invierno menos, pero durante todo el año hay flujos turísticos. Y eso es un punto de avance con respecto a otras regiones del país. Ahora, hace 40 años, ahí había turismo aventura. Es decir, iban los que podían y los aventureros, porque no habían caminos, no había buena comunicación, habían servicios rústicos. Pero con el tiempo, toda el área de Puerto Varas, que en el año 1860 era selva, hasta los pueblos originarios del sector arrancaron de ahí de la agresividad de los volcanes Osorno y Calbuco, y la selva invadió. Se desarrolló un paisaje cultural, y con ese paisaje cultural de agricultura llegaron las vías de comunicación, el tren, los caminos, y muy pronto hoteles. Primero el Estado con el Gran Hotel Puerto Varas, que fue poco estético para mi gusto, de cemento dentro del sur. Bueno, pero no vamos a criticar eso, sino que empezó, era el primer avance. Y hoy día ustedes ven Puerto Varas, que tiene un flujo continuo, pero ¿gracias a qué? No solamente a la originalidad y belleza de su paisaje, sino que a un desarrollo cultural que dio paso a ese turismo. Buenas vías de comunicación, diversidad, y me encontré varias veces con algunos turistas que pasaban ahí que me decían que limpio es Puerto Varas, que limpio es el ambiente. Entonces me llamó la atención. Y por lo tanto hay todo un avance cultural que viene, pero ¿en base a qué? Primero, un desarrollo de la agricultura. Si no hubiera habido agricultura, no habría habido un desarrollo cultural de terrenos de aptitud agrícola, por supuesto. No se pelaron los cerros como aquí, lamentablemente, en la costa, donde se desmantelaron de bosques los cerros de absoluta inaptitud agrícola y que destruyeron el paisaje de la costa. Allá, en cambio, sí eran de aptitud agrícola y se desarrolló un paisaje cultural. Y junto después vino los hoteles y después se agregó los paseos, los tours, el casino, en fin. A mí no me gustan los casinos, menos el que se instaló aquí en Valdivia en el centro. Pero parece que hay gente que le gusta esa parte de la diversión
¿no es cierto? Es decir, hay un servicio de diversión muy amplia que atrae, ¿ya? Y eso creo que, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que favorece el turismo? Yo creo que no se puede separar del desarrollo cultural. Y parte del atractivo de Valdivia es su histórico desarrollo cultural. Y el peligro de las salmoneras, ese peligro siempre va a existir si no se toman decisiones adecuadas en este desarrollo cultural económico. A mí tampoco, yo soy forestal, pero me dolía siempre que haya aserradero al lado del camino, con las tapas tiradas por todos lados, una barraca de aserradero sin ninguna orden, y el bosque degradado atrás. Bueno, por eso digo, estoy hablando de un desarrollo cultural, no una degradación cultural. Gracias, don Juan. Allá hay otra pregunta y luego acá la señora también tenía otra pregunta. De nuevo, si se pueden presentar. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Acuña, de profesión ingeniera agrónoma, de aquí de la Universidad Austral. Más que nada quería comentar y una pregunta. Bueno, tengo experiencia de haber estudiado aquí también, aparte de agronomía, en el Instituto de Turismo Rural. Y principalmente trabajo en la agricultura familiar campesina, hace muchos años. Mira, yo concuerdo plenamente en lo que los panelistas han expuesto. Me doy cuenta que en Chile hace falta claramente una política nacional de turismo. No solo turismo así, entre comillas, así a grandes rasgos, sino también en mi sector falta mucho. Sobre todo en lo que es el tema del turismo rural, entre comillas también agroturismo. ¿Ya? Se han hecho muchos intentos, se han hecho muchos proyectos y muchas propuestas, y a la fecha en realidad eso todavía está en pañales. A mí me preocupa porque se han gastado muchos recursos y se ha invertido mucho esfuerzo, no solo aquí en la región, sino en otras regiones del país. Yo he tenido que trabajar en proyectos y a la fecha veo que en realidad los proyectos pasan los gobiernos y se terminan. Entonces, es un comentario. Y también me doy cuenta que, al igual que en la mañana, se comentó de que uno de los grandes problemas que tenemos a nivel nacional y en esta región, que es una región incipiente, que tiene muy buenas ideas, que tiene grandes instituciones universitarias, se debería mejorar el tema de la planificación territorial integrada, ¿ya? Y utilizar mejor los instrumentos. Por ejemplo, lo que dice Patricio en el tema del PROT, ¿ya? Mi inquietud, mi pregunta estaría más que nada vinculada al tema de qué ha servido todo ese trabajo para la región, ¿ya? Porque es un instrumento potente de planificación. Sobre el PROT, ¿cierto? Sí, el PROT. Y está dirigida a los tres. A los tres, ya. Y sobre todo, mira, más que nada, porque yo fui directora nacional del CIREN, del Centro de Información de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, en el año 2006-2007. Y ahí me di cuenta de todo lo que hay, a pesar de que, bueno, yo vengo de la universidad aquí de estudiar agronomía, de que tengo conocimiento de los recursos naturales de la región, pero tuve la oportunidad de conocer todo lo que tenemos en Chile de recursos naturales y todo lo que se puede hacer. ¿Ya? Nosotros trabajamos con instrumentos de planificación territorial en conjunto con otras entidades. Y nos falta, además de todo eso, mucha educación y educación ambiental para poder lograr un mejor desarrollo del turismo. Y además de eso, creo que en la región, acá, también nos falta más lo que está en el mostrador, diálogos ciudadanos. Eso. Gracias, Jimena. Escuchemos la pregunta de la señora y luego pueden entonces nuestros panelistas responder. La señora había pedido la palabra primero y luego entonces ella. Vamos a escuchar la pregunta de la señora y luego... Gracias. Quiero dar mi opinión
sin tanto haberme preparado para ello, porque la vida misma me ha preparado. Yo procedo de mis ancestros del área rural. Soy docente con ciertos estudios superiores, pero la experiencia de conocer la comunidad rural y tener el contacto desde la niñez hasta la formación profesional y haber trabajado bastante tiempo en educación y analizando las cosas a nivel de los talleres, de los encuentros, de los simposios y todo eso, lo principal, la clave, lo fundamental, lo medular es la educación. El Estado, los gobiernos, cualquiera que sea, porque los gobiernos, el Estado puede potenciar desde la raíz de la comunidad la educación. Y de ahí viene la cultura, viene el turismo, que no puede ser aislado, que no es un ente itinerante, es un ente que tiene que estar dentro de la vida, en el vivir de la gente, ¿ya? Y el Estado lo que tiene la responsabilidad de tener buenas escuelas, bien implementadas y profesores preparados para el área rural. Y ojalá también algún ente que sea itinerante en aquellos lugares en que no se justifica por la matrícula a la escuela, pero que tiene gente que puede ser ejemplo cómo se puede fomentar una vida saludable en el campo. Y el campo hay que cuidarlo, y eso es cultura. Y el turismo hay que fomentarlo, eso es cultura. Pero si no se tiene la base de la educación, no haremos en el mar. Porque toda palabra la va a borrar el tiempo. Y por eso que los programas no dan su fruto, por los continuos cambios. Siempre se está innovando en el papel. Siempre se está dando ideas que no están allí. ¿Ya? Y que me digan que intervenir ahora, que la gente se tiene que olvidar de esto, que la belleza natural es la riqueza del alma de la gente. Y si le enseñamos a cuidarla, vamos a tener un Chile con una cultura atrayente, atractiva. Yo soy de Panguipulli por razón de vida, pero nací en otra comunidad por acá, cerca del aeropuerto de Pichoy. Pero he trabajado toda la vida en educación y sé y conozco Panguipulli porque mi vida familiar la he hecho allá. Entonces, la gente quiere buenas escuelas, bien implementadas, que se tenga de todo. Profesores que duren. ¿Por qué no duran? ¿Por qué se van? Escuelas que le faltan los recursos distantes, los sueldos precarios. Un profesor en el área rural debería tener un excelente sueldo, porque no es lo mismo vivir en Santiago, vivir aquí en la ciudad, que estar allá en la cordillera. ¿Ya? Así que mis sugerencias son, cuando decía el señor que, claro, todo no lo puede dar el Estado. Si nosotros nos enseñamos a que cada uno levante su peso y emprenda en el desarrollo, vamos a andar siempre cojeando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Bien, vamos a ver. Una más. ¿Cuántas preguntas más tenemos? Una más. Habían dos más y con eso vamos a responder entonces las preguntas, pero por favor, si pueden ser breves para que podamos abordar más preguntas. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Vega, soy socióloga y me interesan las migraciones contemporáneas. La pregunta es para Cristian. Me gustaría saber qué opinión le merecen los migrantes, que son nuevos actores locales que han llegado a este territorio, y si le parece que son dinamizadores económicos y culturales en el sentido del intercambio cultural
en la vida cotidiana. Los que tienen experiencia de migrar y los que no han migrado. Entonces, ¿cómo eso va transformando la mentalidad? Y eso. Gracias. Allá al fondo había otra pregunta. ¿A dónde? Allá. Para mí más bien es un, gracias. Para mí más bien es un comentario. Estoy participando de la mañana acá. En la mañana me llamó la atención un comentario que hizo una exponente, una señora que estaba allá, en relación al PROT. El PROT es una soberana porquería. Sirve absolutamente para nada. O sea, para tener un documento con planos bonitos, con opiniones de terceros que a lo mejor están equivocados o no, pero en la práctica no sirve, no es vinculante. Lo que allí se acuerde es basura. Después me llamó la atención en la presentación del ex intendente, el señor Vara, cuando enumeró cuál era la situación en que se iban a ir traspasando las distintas administraciones del Estado a la región. Me llama la atención porque el último acápite de lo que se va a transferir a la región, a todas las regiones, incluida la nuestra, es lo que tiene que ver con cultura y educación. Es decir, lo básico es, lo primero, educación y cultura. Y es lo último que van a hacer el año 2018. Con ese concepto de gente que está metida en consultorías a nivel nacional, es difícil que vayamos a sacar esta región o cualquier otra adelante. Si no se parte con una base de culturizar a nuestra gente, difícilmente vamos a lograr algo, ya sea en turismo, en defensa del medio ambiente o no, o situaciones como la que estamos viviendo en Futrono nosotros, que un señor firmó en Santiago una autorización para que se instale una piscicultura. Entonces, todo tiene un límite. Si somos región, respeten lo que la región determinó con respecto a eso, y la región entera dijo que no. Pero llegó un señor distinto, ¿no es cierto? Y era más que el de acá, firmó y se acabó el cuento. Nosotros estamos ahí con el agua hasta el cogote porque nos echan a perder un río que es básico, que ha sido básico en la cultura turística de la zona, como el Calcurrupe, con toda la sedimentación que eso significa llevar al lago Ranco, uno de los pocos lagos en el planeta donde usted mete una taza de agua y se la toma y no le pasa nada. Entonces, ¿cómo cuidamos nosotros, que somos los interesados en tener un desarrollo turístico factible hoy y mañana, contra ese tipo de cosas, contra ese tipo de invasiones? La pregunta es para los tres, por favor. Los tres lo ven de una forma distinta. Me gustaría escuchar a los tres con respecto a eso. Bien, gracias. Vamos entonces, partamos. Alfredo, contigo. Sí, yo creo que llegamos un poco más allá del turismo al tema de fondo. Yo creo que realmente como sociedad estamos en una crisis enorme. Creo que, y esto ya es más personal, creo que la crisis que tiene Chile viene desde hace mucho tiempo y principalmente acentuado por las acciones de la dictadura. Creo que a mí lo que me toca de trabajo con comunidades locales, por ejemplo, es cada vez más difícil porque en realidad lo que ocurrió fue que además de desmantelar un estado donde había una cierta preocupación por la educación, en la malla curricular se borra de un plumazo lo que es educación cívica. Tenemos por lo menos 2 generaciones que no tienen idea qué es ser ciudadano, cómo hacernos cargo también y hacernos responsables de nuestro propio desarrollo. Tenemos cada vez organizaciones que, en definitiva, la gente se junta por un interés que principalmente es económico. Y trabajar con ellos cuando están cruzados por múltiples intereses cada vez más difícil. El tema que decía hace un rato de pérdida de identidad, de cultura, tiene que ver también con eso, porque la gente finalmente lo que aspira es un modelo que está presentado en el plasma, y finalmente que tiene que ver con una realidad que no es la nuestra, que no es la realidad del campo, que no es la realidad del pescador. Pero finalmente sus niños, sus jóvenes, lo que aspiran es eso. Y lo que estamos viendo permanentemente es que la gente se quiere ir de esos lugares porque no tiene escuela.
porque en definitiva lo que le presenta el modelo como aquel modelo de éxito no está en el campo, no está en el trabajo como pescador, no está en el trabajo en la agricultura. Y por otro lado, con un Estado donde su política cada vez se ha ido, en mi opinión también, se ha ido deteriorando, se ha ido degradando. Por lo tanto, yo reconozco lo que decía la señora. Si en el fondo lo que necesitamos es generación educada, con buena educación. Yo creo que alguien que está bien educado finalmente logra valorar lo que como sociedad, lo que como país tenemos. Alguien que realmente está educado en las artes logra entender lo que es belleza, lo que en el fondo significa mantener un ambiente libre de todo lo que venimos hablando, de inmundicia, en el fondo de mediocridad, en el fondo de todas aquellas cosas que las tenemos ahí, las olemos, las palpamos, las pateamos, porque finalmente uno anda en la calle y se encuentra con bolsas, con plástico, con un montón de cosas. Yo hace poco, afortunadamente, estuve en un taller en Mérida y más allá de todos los problemas que tenga México, tienen un amor por su cultura, por su patrimonio cultural y por su naturaleza. Las calles no están rayadas, a pesar de que la gente igual tiene un montón de problemas. Entonces creo que ahí hay un tema principalmente que tiene que ver con educación y que definitivamente no vamos a resolver aquí. Ahora, mirando el lado del vaso medio lleno, yo siento que estas iniciativas como el PROTE, la macrosignificación de borde costero, si bien es cierto no son vinculantes, al menos nos dan cierto derecho a pataleo. Nosotros, afortunadamente, gracias a esos instrumentos, hemos logrado colocar sobre la mesa aquellas cuestiones que creemos que son necesarias de discutir, al menos a nivel político. Y afortunadamente la autoridad política no puede sustraerse a esa discusión porque, por último, hay una herramienta que fue gestionada por el aparato público que al menos nos da cierto nivel de argumentos para ir y golpear la puerta y decir, sabe que aquí hay problemas. Evidentemente no es lo mejor que tenemos, podría ser lo mejor, pero creo que lo único que queda, y con esto me quedo callado porque en definitiva se trata de que hablemos todos, pero yo siento desde mi experiencia que en definitiva cada uno de nosotros es capaz de provocar cambios. Yo creo que si esa voluntad la expresamos en el quehacer que tenemos cada uno de nosotros en el día a día, en hacer mejor nuestro trabajo y en tener esto claro, creo que efectivamente podríamos provocar mayores cambios. Y siento que, al menos por ahora, esa es nuestra fortaleza, si queremos realmente que los cambios sean reales. Sí. Ya, perfecto. Bien, yo creo que primero, una de las primeras cosas que me gustaría señalar es que siempre las cosas en materia de turismo se han venido desarrollando e implementando impositivamente, ya como varias, como desarrollo, progreso y todas estas cosas que se han venido desarrollando. La historia casi de Chile es una historia de despojo, ¿cierto?, de memoria negada, de cultura negada, la verdad. Entonces eso es complicado. Esa imposición es complicada porque nos coloca siempre a uno como un ser superior y el resto como que no tuviese nada de experiencia, ¿cierto? Y las experiencias son no solo académicas ni experiencias de trabajo, también son experiencias de vida concreta. Entonces yo tampoco puedo ir a decirle, por más que yo haya estudiado mucho turismo y todo eso, tengo que ir a decirle a un caballero que vivió 80 años en su propia tierra cómo tiene que hacerlo. Él sabe cómo tiene que hacerlo, él conoce mejor que yo el territorio, etc. Entonces siempre hay que tener muchos cuidados con la forma y la manera en cómo se plantean las cosas y cómo se hacen este tipo de trabajos. Cuando se habla de participación hay que ser también claros también a la hora de la participación. No le puedo hablar de participación si yo le digo escoge entre A, B y C, porque la participación ahí está más que camuflada. Y yo creo que no hay peor ideología que esa participación camuflada en la cual la gente no tiene mucho que decir. La verdad tiene que escoger la opción que le queda.
Lo otro de qué ha servido el PROT, usted me ahorró varias palabras cuando lo mencionó, pero en general yo quiero decir, bueno, que muchas cosas que tanto lo que ha hecho la universidad, el conocimiento, nunca habíamos tenido tanto conocimiento acumulado y nunca habíamos tenido el mundo que tenemos hoy día. Nunca habíamos tenido tantas unidades de conservación y nunca habíamos estado tan mal en conservación. Entonces siempre tenemos muchas cosas y muchas complicaciones a raíz de esto. Y yo comparto con el colega acá que hablaba de que estamos con problemas de valores, de crisis. Tenemos crisis de utopía, no nos dejan soñar, soñamos todos lo mismo. El auto, la familia, la casa, el préstamo, y así vamos por delante, y vamos, y es la misma cosa, y no nos podemos salir de esos parámetros, ¿cierto? Entonces, eso es bastante complicado, ¿ya? Yo creo que es importante escuchar más, hablar menos. Tenemos 2 orejas y 1 boca solo. Yo siempre planteo eso porque he aprendido eso escuchando. En relación a la pregunta de los migrantes, hoy día, bueno, se está trabajando harto en materia de lo que es nueva ruralidad, ¿no? Y esta nueva ruralidad es una ruralidad que se está poblando de gente que no es de esa ruralidad, ¿cierto? Que viene de afuera y que se empiezan a crear, a hacer usos de ese territorio, etcétera, de gente que no es de allí. Si nosotros miramos la cuenca del lago Calafquén, por ejemplo, todo el borde de la costa no vive en las comunidades, vive segundas residencias, no vive la gente allí de ese lugar. Ahora sí, creo que hay algo interesante, sí, que hay experiencias también de trabajo de familias campesinas chilenas que han habitado estos territorios y que tienen mucha experiencia. Y hay allí un encuentro de 2 mundos que habitan un mismo territorio y que esos 2 mundos se pueden complementar y pueden entregar un relato que en materia de turismo puede ser bastante interesante, ¿ya? Y que debería ser bien trabajado, ¿ya? Eso por ahora. A ver, yo también comparto lo que señala Alfredo respecto a este famoso instrumento PROT. Lo conozco desde cerca y sin ser vinculante creo que por lo menos plantea el tema, lo expone en la mesa. Y lo mismo que señalaba con las leyes marcan una obligatoriedad, pero en definitiva si uno las quiere incumplir, las incumple. Lo mismo pasa con este instrumento. El instrumento, yo creo que falta un proceso de validación todavía, pero no lo descartaría porque creo que a nivel del gobierno regional va a tener una pauta sobre la cual rendir cuenta, no este gobierno, sino que todos los gobiernos regionales que tengan, al formular una planificación ordenada, que es lo que hace falta en muchos territorios. Yo creo que hay que ver todavía cuando eso esté terminado, en definitiva, para ver qué tal grado de utilidad o no pueda tener. También, sobre lo que comentaba el profesor, me acordé de algo que leí esta mañana y que, distando mucho, ser autocomplaciente, creo que es venenoso eso, pero dice el estudio Barómetro Imagen Ciudad de Visión Humana, encuestó a 1.880 hogares de 23 ciudades del país. Cómo nos ven desde fuera, no cómo nos vemos nosotros desde dentro, que es importante, pero más también cómo nos ven. Posicionando por 2.º año consecutivo a Valdivia como uno de los mejores destinos turísticos y para vivir. Tengo mi idea, no creo que sea el mejor de Chile, hay otros también, ¿no? Pero curioso, así nos ven. ¿Ah? No creo que es un paraíso, pero bueno, tratar de ser un poco más humilde. El estudio posicionó a la capital regional como la 4ª ciudad del país, mejor evaluada, superada por Viña del Mar, La Serena y Concepción. Además la ubicó como la 3ª ciudad de Chile como mejor destino para visitar. Un dato nomás. No. Creo que también no podemos cortarnos las venas y decir que somos lo peor del mundo, ¿no? No lo digo por su comentario, sino que en general yo creo que hay que valorar lo que tenemos, apreciarlo, quererlo y compartirlo a través de distintas formas. ¿Qué digo con eso? Que estamos mal, pero no tan mal. Hay mucho que hacer, pero por Dios, ¿en qué parte de Chile no hay mucho que hacer? Nómbreme una ciudad donde no haya mucho que hacer. ¿Que La Serena? ¿Pucón? ¿Punta Arenas? Si ustedes supieran las crisis que tienen esas ciudades, porque nosotros vemos el maquillaje, vemos lo que nos presentan para disfrutar, pero no vemos desde dentro lo que está ocurriendo. Yo les podría hacer un relato de cada una de esas ciudades de los problemas que tiene internamente. Así que tampoco nos cortemos tanto las venas y sepamos apreciar lo que tenemos y lo que estamos trabajando. Bien o mal, pero estamos trabajando, todos. Y no estoy hablando como defensa de Estado, en absoluto. Yo siempre trato de desprenderme de la condición de Estado y pienso como ciudadano, igual que ustedes.
Estamos todos trabajando y creo que todos tratando de apuntar para el mismo lado. Y respecto a lo que se decía la señora, fíjese que me acordé de una cosa muy curiosa. Primero que nada, estamos todos de acuerdo en que la educación en Chile ya no resiste más. ¿Ah? Y también otra vez ocupando las palabras de Alfredo, creo que hay un caos, una crisis, un agotamiento nacional producto de múltiples políticas públicas, de múltiples leyes, de múltiples chascarros, abusos macroempresariales, microempresariales, porque por favor no le echemos la culpa a los grandes empresarios, porque los chiquititos no van boletas. Yo cuando voy a estacionar aquí al centro, no sé, parece que el parquímetro no sabe que hay boleta, no existe. Entonces estamos hablando de dos escalas diametralmente de tamaño distinto y aquí tratamos de estafar a todo el mundo como mejor podamos. En eso nos hemos convertido. Entonces creo que como ciudadanos estamos tan afectados que yo creo que sumado a una educación que ya está obsoleta, por tratar de decirlo de una forma suave, sin duda que la base de todo esto es la educación. El problema es que arriba no se ponen de acuerdo. O sea, todos tenemos claro que necesitamos resolver el problema de educación, que hay plata que se está sacando a través de una ley de impuestos, pero no se van a poner de acuerdo. A mí me llama la atención, bueno, los sueldos de los profesores tampoco son como para que yo deje mi trabajo y me vaya a hacer de profesor tampoco. ¿Te fijas? O sea, no hay un respeto a la carrera docente en términos de reconocimiento. En Japón, el único que no se agacha al emperador es el profesor. Es el único que no tiene que rendirle reverencia al emperador. El profesor. Los demás, ingenieros, doctores y todos tienen que agacharse por protocolo. Curioso. Todos aquellos que tienen el título fueron educados por un profesor. Entonces, si no tenemos eso claro, nosotros como sociedad, y lo digo como ciudadano, no como funcionario de Estado, porque esto no es un problema de Estado, va mucho más allá, es un problema cultural. Yo creo que estamos reaccionando a través de este mismo foro. Sale evidente el problema de crisis que tenemos como ciudadanos, como personas, como chilenos, como patria. Tengo fe, porque yo creo que también haciendo la crítica hay que tener la mirada en un futuro en que en definitiva esto se va a tener que resolver por anga o por manga. La educación, nuestro comportamiento cultural, nuestro aprecio a los valores culturales en todo su contexto y nuestro concepto de lo que es crecimiento diferenciado de desarrollo. Así que quería fundamentalmente comentar eso. Bien, muchas gracias. Yo voy a pedir que la próxima vez me inviten a mí de panelista porque me he tenido que morder la lengua para no hacer muchas cosas. ¿Echa de menos al alcalde o a alguien de la MUNI? Aquí hay alguien de la MUNI, ¿no? Sí, la discusión no es sobre Valdivia, pero creo que hay muchas cosas aquí que dejan de manifiesto la discusión que estamos teniendo. Quiero darle las gracias, quiero pedirle además un fuerte aplauso a nuestros panelistas, a Alfredo, a don Patricio y a Cristian. Agradecerle a ustedes también por su interés. Tenemos un café ahora de 1 minuto y volvemos a el segundo panel. Gracias.